Hola Pepol, ¿alguna vez os he hablado de Capcom, la gran compañía de videojuegos? Sí, pero lo volveré a hacer. ¿Recordáis cuando Capcom se estrenó en nuestras Segas con un videojuego llamado Street Fighter 2? Un videojuego de lucha épico. Fue uno de los mejores, por no decir tal vez el mejor juego de aquella época. Más tarde se estrenó en PlayStation 1 con un videojuego que era una obra de arte. Un, un juego que triunfó a nivel mundial. Resident Evil. Un videojuego que nos obligaba a pensar, que nos obligaba a estar en tensión durante gran parte del juego. Sobre todo por la escasez de munición que teníamos contra nuestros enemigos, los llamados zombies. Más tarde decidieron emplear la misma fórmula con otro tipo de enemigos, dinosaurios. El videojuego se llamó Dino Crisis. Era algo parecido, pero los enemigos eran bastante mortales, sobre todo porque eran muy rápidos e inteligentes. Fue un juego tan épico que se vendió como churros. Después sacaron Resident Evil 2, y 2 años más tarde nos dieron un juego con el que nos quitaron el poder seleccionar desde un principio a dos protagonistas por uno solo, pero que, para compensar, teníamos varios modos de juego, entre ellos el famoso modo mercenarios. Después teníamos también la oportunidad de que en ciertos puntos de la historia pudiéramos elegir una decisión u otra, afectando esta al final del juego. Y en ciertos puntos también de la historia nos aparecía un ser llamado Nemesis, que nos aparecía para ponernos las cosas complicadas. Tras algún Resident Evil más, decidieron cambiar las cosas que habían hecho hasta ahora y sacaron un videojuego con una perspectiva diferente. Ahora podías apuntar a los enemigos donde quisieras y los zombies no eran zombies, eran unos seres que supuestamente eran españoles que tenían la capacidad de pensar y actuar como personas normales. Pese a que en un principio el cambio no gustó, fue un juego que verdaderamente se llegó a vender muy bien, porque cambiaron el método, pero aún así fue un gran juego. Pero en Capcom, viendo que Resident Evil 4 se vendió mucho, y junto con la nueva llegada de la generación de consolas, decidieron utilizar la misma fórmula, pero esta vez con cooperativo y en Play 3 y Xbox 360, algo que suponía mejores gráficos y más cositas especiales. Viendo que la historia se les quedó corta y el modo mercenarios era poco utilizado, decidieron usar lo que estaba de moda en aquellos años, DLCs, y a partir de ahí todo se fue al garete. Al ver que el modo versus era muy vendido, decidieron hacer 2 DLCs más para ampliar un poquito más la historia con distintos personajes, lugares, etc. Y a partir de ahí, Capcom se perdió. Tras ver que Street Fighter 4 había vendido no mucho, pero tampoco poco, y habían pocas unidades, decidieron hacer el mismo juego esta vez bajo el nombre de Super Street Fighter 4. Algo que a la gente que no había tenido la oportunidad de jugar al Street Fighter 4 original les gustó mucho. Tras ver que Super Street Fighter 4 vendió muy bien, no tuvieron más ideas que sacar el mismo juego con 2 personajes más. 2 personajes más. Un tercero y un cuarto puede ser si cuentas alguna variación respecto a otro, pero en realidad solo dos eran nuevos. Y siguieron y siguieron hasta llegar a Ultra Street Fighter 4. Capcom por aquel entonces había perdido la cabeza. Empezaron sacando spin-offs para Nintendo Wii y Nintendo 3DS, como por ejemplo Resident Evil de Umbrella y de Darkside Chronicles, y el modo mercenarios, no un juego, no, el modo mercenarios del Resident Evil 5 para 3DS. Era el mismo modo que en Play 3, pero tenía a Hank de Resident Evil 2. Como no tuvieron suficiente, decidieron sacar Resident Evil Operación Raccoon City, intentando utilizar la historia del 2 como argumento para volver a utilizar a los zombies.
que luego, finalmente, quedaron en segundo plano. Luego, decidieron sacar otro videojuego de lucha llamado Marvel vs. Capcom 3, un gran crossover. Pero, te vendían a dos personajes aparte de los que habían en el juego, Jill y Suma Gorath. Dos personajes, cada uno de ellos valía y vale 5 euros. 5 euros por un personaje que lo único que tiene es un final y distintos movimientos. Ya está. 6 meses más tarde, no se contentaron y decidieron resacar Ultimate Marvel vs. Capcom 3 con más personajes, más escenarios, pero Jill y Suma Gorath seguían viniendo aparte. Por suerte, si los habías comprado en la versión anterior, no te hacía falta volver a pagar otra vez por ellos. Aprovechando la moda de los videojuegos de Play 2 en Play 3, llamados HD Collection, decidieron sacar la colección de los 3 primeros Devil May Cry en PS3. Ah, ¿y recordáis los Resident Evil de Wii y el Revelations de 3DS? Pues los sacaron también para Play 3. Para aprovechar el tiempo que se tomaban mientras les daban lo que hubiera sido el mejor Devil May Cry de la historia, que se lo dieron a Ninja Theory. El resultado de eso fue el peor Devil May Cry de la historia, cargándose la personalidad de los personajes, los propios personajes, la historia, todo. Todo lo que esa saga había supuesto hasta el momento, todo se lo cargaron. Llegando a ser peor juego incluso que el Devil May Cry 2, que ya fue un mal juego, pero aún así fue peor que eso. Todo por querer atraer al público occidental. Seguimos avanzando y nos encontramos con un videojuego más, Resident Evil 6. Un videojuego que mezclaba zombies y enemigos mutantes, con 7 protagonistas, cada uno con su propia historia. Algo que tenía más de 20 horas de juego. Algo bueno, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! La historia era buena, pero decidieron sacrificar la tensión y la narrativa por explosiones. Cada explosión llevaba a cabo otra explosión y nada más explotar algo, esto volvía a explotar. Como os lo digo, solo decir que nada más empezar el juego, en 10 minutos ya habían ocurrido 2 explosiones. Y algo que debería haber explotado, que hubiera sido la tercera, no explotó, pero podría haber explotado. Todos los capítulos parecían cada uno una película de Hollywood, con explosiones a mansalva. Y lo que os voy a contar ahora es cierto. En un capítulo un tipo es mordido y explota. ¿Por qué? ¡A Capcom! Como el juego, pese a venderse bien, no superó Resident Evil 5, Capcom se echó atrás en sacar un Resident Evil 7. Y llegamos a 2015. Un año que nada más empezar, ya en el mes de enero, nos dan Resident Evil HD Remaster. Para el que no lo sepa, es la remasterización del Resident Evil 1 que sacaron para GameCube, que era otra remasterización. Es decir, es el HD de un HD. Y este año nos quieren meter Resident Evil Revelations 2. Un videojuego que va a llegar en 4 partes en formato descargable. Al final sí llegará en formato físico. Pero vamos a ver. ¿A qué viene eso de vendernos un videojuego en 4 partes? ¿Qué pasa? ¿Es que os aburríais? ¿No teníais tiempo? Dijisteis, creo que vamos a ir justos de tiempo, chicos. ¿Qué podemos hacer? ¿Podríamos vender el juego en 4 partes? Por favor, asciendan a este hombre. Es nuestro salvador. ¿Y sabéis qué es lo peor? No sé cuánto va a ser vendida cada parte, pero calculo que entre 10 y 15 euros. 10 y 15 euros por 4, pues pueden dar un total de entre 40 y 60 euros. Capcom, tú antes molabas.